¿Qué tal, mis amados hermanos? Una bendecida semana para ustedes y para sus familias. Damos gracias a nuestro Dios porque en esta ocasión nos vuelve a dar la oportunidad de gozar de su amor inagotable, de sus bendiciones, de su fidelidad, de su misericordia que son nuevas cada mañana. Y mis amados hermanos, es el deseo en mi corazón que cada uno de ustedes continúe gozando de estas bendiciones de nuestro Dios, y de esa manera les saludo con corazón agradecido, sabiendo que es Dios quien nos da por su gracia esta oportunidad también de acercarnos a meditar su palabra. Y hermanos, en esta ocasión vamos a continuar, vamos a dar inicio en esta ocasión con lo que nos corresponde leer en base al plan de lectura bíblica, en base al devocional diario que estamos llevando cada día. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, vamos a recordar, hermanos, que nos correspondió leer Levítico en el capítulo 27, también Números capítulo 1, en Proverbios capítulo 28 y Salmo 59. Esto respecto al Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, damos nuevamente finalizado un libro más del Pentateuco. Y comenzamos ya con el siguiente libro también al mismo tiempo, a saber, hermanos, el penúltimo libro de esta sección del Antiguo Testamento llamado Pentateuco. Así que vamos a centrarnos, hermanos, en un resumen previo de este Levítico capítulo 27 y una entrada de manera introductoria en el libro de Números. Y este último capítulo, hermanos, pues, de Levítico, trata acerca de los regalos ofrecidos a Dios. Se dice que esto era probablemente por los israelitas. Es decir, hermanos, esto lo hacían los israelitas que hacían un voto, y se encontraban quizás en extrema angustia. Y luego era posible que desearan recuperar lo dedicado, ¿verdad? O la propiedad en este caso. El versículo 2 describe cómo era posible que las personas se ofrecieran a sí mismas o a un miembro de la familia al servicio de Dios. Pero esto, hermanos, era de tiempo completo en el templo. De la misma manera, encontramos en el verso, en la parte final de este capítulo, una manera, hermanos, de que la Escritura nos describe y cómo podemos encontrar lo que significaba ser dedicado. Y es que la propiedad y las personas dedicadas a Dios, hermanos, debían ser, fíjese bien, irrevocablemente puestas al servicio de Dios. Asimismo, en el versículo 30 se menciona que todo le pertenece al Señor. Se vuelve a reafirmar esta parte. Y que solo la 10ª parte sería lo que el Señor demandaría para que se le entregare. Vayamos a ver esta parte del versículo 30 en el Levítico 27, y dice de la Escritura de esta manera en la Nueva Traducción Viviente: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Ahora, hermanos, esto era en el libro de Levítico, ¿verdad? Ahora en el libro de Números veremos temas, hermanos, y sucesos que van a mostrar de forma vivida la fidelidad de Dios, es decir, de su pacto. A pesar de los fracasos de una humanidad falible, hermanos, que constantemente le estará fallando a Dios o que le fallaba a Dios, Dios iba a dirigir a su pueblo. Y mientras se prepara para ese viaje a través del desierto, Él los consuela en las dificultades, los soporta en sus temores y fracasos, y les reprende y corrige cuando es necesario. Esta fidelidad divina, hermanos, contrasta fuertemente con la repetida presentación que hace este libro de Números de la infidelidad humana. Es decir, hermanos, nos va a presentar el completo fracaso de la humanidad para cumplir en sus propias fuerzas con los estándares de Dios. Es decir, el pueblo deseaba siempre en sus propias fuerzas conducirse y resultaba siempre en un completo fracaso como seres falibles y seres humanos. Y en este primer capítulo, hermanos, entonces, lo que vemos es cómo después de haber terminado la construcción del tabernáculo y haber dado las instrucciones para una vida santa, Dios procede a preparar a su pueblo para ocupar la tierra prometida.
y continúa dando instrucciones para esa vida santa. Se levanta un censo, se detallan medidas para asegurar el orden y la pureza, y esto en relación con la organización de algunas comisiones, por ejemplo en los levitas y su ministerio. También se realizan provisiones para la dirección y la guía de la comunidad. Más adelante, de los versos 10 en adelante, usted y yo podremos ver en la escritura ya realizada esta organización y orden. De manera, hermanos, que lo que aquí resalta es que lo que Dios ordena y demanda tiene un propósito. Y este precisamente comienza con el orden, con la dirección y guía para su pueblo. Pero como dijimos, hermanos, el día de ayer en la predicación, nuestro Dios no es como Faraón, aquel hombre que demandaba cosas extraordinarias para el pueblo, pero no proveía los recursos para hacerlo. Ciertamente, hermanos, lo que Dios ordena y demanda es algo extraordinario, pero Dios sí nos está proveyendo de recursos para cumplir esos mandatos. Nuestro Dios actúa como un verdadero Padre en todos los sentidos, hermanos. Como hemos mencionado ya anteriormente, en esa travesía en el desierto, Él nos consuela en las dificultades, soporta nuestros temores y fracasos, y nos reprende y corrige cuando así es necesario. Pero nosotros, hermanos, olvidamos que le pertenecemos, y como seres falibles, nos alejamos, queriendo por nuestros medios conducirnos, seguir por nuestras propias fuerzas. En el libro de Proverbios, hermanos, en el capítulo 28, que también nos correspondió leer en esta ocasión, encontramos una guía sabia. Recordemos ayer los puntos que meditábamos acerca de una pregunta de cómo hemos de responder para vivir a la altura de nuestro llamamiento como hijos de Dios. Y dijimos, andando en amor, andando en luz y en sabiduría. Como dijera Pablo, no como necios, sino como sabios, para entender cuál es la voluntad del Señor. De manera, hermanos, que en este versículo 7 de Proverbios 28 encontramos una enseñanza para considerar. Dice la palabra de Dios así: los jóvenes que obedecen la ley son sabios, los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Y muchas veces, hermanos, actuamos como la gente del mundo, por las malas amistades, por sus influencias, los malos hábitos, desviamos nuestra mirada. Pero nosotros como cristianos, hermanos, hemos de entender que somos distintos de los no cristianos, de los que no conocen a Dios. El apóstol Pablo en esta misma carta de Efesios, decíamos ayer, él presenta un tema importante acerca de la vida espiritual. Y él dice en los versículos 17 al 18 en el capítulo 4 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermanos, solemos desviar nuestra mirada. Cuando Dios permite que salgamos de la dificultad, nos olvidamos de Dios y volvemos a nuestra misma vida indiferente. Y es en las buenas, decíamos ayer, hermanos, donde el hombre tiende a olvidarse de Dios. En el capítulo 5, versículo 15 y 16, recordamos ayer que decía Pablo: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días, y Pablo les llama días malos. Mis amados hermanos, desviamos nuestra mirada porque somos influenciados por malos hábitos, por malas amistades, o lo que llamamos nosotros malas amistades. Porque cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios. Solamente cuando hay un problema de gravedad, alguna necesidad, entonces volvemos nuestra mirada al cielo, levantamos nuestros ojos a Dios y clamamos a Él y oramos a Él.
Pero mientras, hermanos, estamos bien, nos olvidamos de Dios y volvemos a nuestra misma vida indiferente. El Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 15, nos va a presentar varias enseñanzas. Y todas, hermanos, coincidentemente, describiendo el distanciamiento, el alejamiento, aquella oveja que se aleja de su pastor, de lo que le pertenece a Dios, y aquel hijo que se aleja de su padre. Muchas veces, hermanos, actuamos como este hijo pródigo, porque buscamos al Padre por las cosas que podemos obtener de Él. Esto pasa ciertamente en la familia terrenal, en la familia sanguínea, con nuestro Padre terrenal, pero también en el aspecto espiritual para con nuestro Padre eterno. Le buscamos por las bendiciones que podemos obtener de Él, pero en realidad, hermanos, no mostramos ni damos evidencia, o quizás, hermanos, haya un peligro de desinterés en llevar una comunión de corazón a corazón. Y es por eso que fracasamos al desviar nuestra mirada. No valoramos lo que Dios nos ha concedido, los recursos que nos provee para ello. Llevamos una vida disoluta, una vida de perdición. Nos guiamos por vista, nos alejamos, dejamos de congregar. Y muchas otras cosas más, hermanos. La última historia que nos narra Lucas es la de un hombre que llevó esa vida disoluta al no valorar lo que tenía y terminó alejándose de su padre. Quisiera leerles, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en la Nueva Traducción Viviente, esta parte de esta historia. En el Evangelio de Lucas, hermanos, encontramos pues algo importante a considerar. Versículo 11 cuenta la historia que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le había dicho a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Y ya no muchos días después, no tardando mucho, lo juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente una vida disoluta. Y dice la palabra de Dios que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de aquel alimento de las algarrobas, dice la palabra, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, versículo 17 dice, él dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mis amados hermanos, eso pasó con el hijo menor. Pero también quizás podemos identificarnos con aquel otro hijo, al que podemos llamarle el hijo no tan malo. Porque cuando él se da cuenta, estando en el campo, llega a su casa, oye la música, y llama a uno de los criados y le pregunta qué era lo que estaba pasando. Y le responden que su hermano ha regresado y que el padre había hecho un gran banquete. Entonces dice la palabra de Dios de esta manera en los versículos 19 en adelante. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, vemos quizás la aparente inocencia del hijo mayor, quizás aquel hombre afectado, pero en realidad, hermanos, también este hijo buscaba a su padre por lo que podría obtener de su padre. A ambos hermanos no les interesaba su corazón. Fíjese lo que dice el versículo 19. Entonces se enojó y no quería entrar. Incluso el padre le estaba rogando que entrara. Quizás, mis amados hermanos, lo que podemos notar aquí, la molestia no fue que haya regresado el hijo, sino que de la herencia que le correspondía, el padre tomó para poder hacer ese banquete. Es decir, no veía su corazón del padre, no veía ni siquiera lo de su hermano, sino veía por lo que también le correspondía a él. Entonces, hermanos,
Fijémonos ahora en el contraste de este padre para con ambos hijos. Con el menor, versículo 20 dice que él vino a su padre, aquel hijo menor, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahora, mi amado hermano y hermana, con el mayor, versículo 31, él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mis hermanos, esta historia es un claro ejemplo de lo que acontecerá cuando nuestro Señor regrese. Si tenemos nuestras lámparas encendidas, si valoramos lo que Dios nos ha concedido, y si aprovechamos bien el tiempo y buscamos a Dios mientras puede ser hallado. En esta historia, hermanos, el hijo pródigo volvió para con su padre y disfrutaron de un banquete. El hijo mayor también fue invitado. Si usted, hermano y hermana, se ha identificado como el hijo menor, Dios, como ese padre, le ama. Y está no solamente saliendo para ver si le mira de lejos y besarle. Le está esperando ese encuentro. Si usted, hermano, se ha identificado con el hijo mayor, también está siendo invitado. Y sorprendente, impactantemente, hermanos, él le está rogando, le está llamando a la puerta, esperando que escuche, que abra la puerta y que responda con prontitud. Para ambos casos, hermano, el banquete está puesto, y aquel que responde con prontitud, Dios entrará y cenará con él en la mesa. No demore más, hermano, por favor. Vuelva a Dios, vuelva a congregarse, vuelva a su comunión con Dios en la oración, en la lectura, aprovechando bien el tiempo. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Después o mañana, hermanos, solamente Dios lo sabe. Pero hoy tenemos la oportunidad. Y termino, hermano, con esto, porque cuando Dios responda a su oración y disponga a ese mover en su corazón y regrese con Dios, hará lo que el salmista escribió. Versículos 16 y 17 del Salmo 59 dice: En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Mis amados hermanos, que esta reflexión, que esta explicación haya sido de bendición para su vida, para cada una de sus familias. Y el día de mañana, mis amados hermanos, si Dios así lo permite, podamos continuar con nuestra preparación en nuestra vida espiritual, reconstruir esa vida espiritual, esa comunión con Dios, y podamos ejercer, hermanos, las disciplinas que estamos viendo y apartar un tiempo de calidad para con Dios. Y si así Dios lo permite, poder gozarnos a través de otra reflexión más y aprender más de la palabra de Dios. Pase una bendecida semana, un bendecido inicio de semana, juntamente con su familia, y que Dios le prospere en la salud y en todo lo que haga en este día y durante la semana. Que la gracia y paz de Jesucristo esté con usted y con su familia. Dios le bendiga, mi amado hermano y hermana. Nos vemos el día de mañana, si así Dios lo permite. Un fuerte abrazo a todos y saludos a sus familias.